Y recordando, hermanos, siempre que es doctrina de obedecer. Amén, hermanos. Entonces, hemos estado hablando, hermanos, todos estos miércoles para orar. Vamos a orar, pero todos estos miércoles, hermanos, hemos estado hablando un poquito en cuanto al año del reconocimiento, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos que reconocer a los 5 ministerios, pero no un reconocimiento de que sí, yo lo reconozco, sino un reconocimiento de cómo conocer realmente cuáles son las funciones y las características de los 5 ministerios. Y hemos visto las características del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Pero hermanos, para nadie es un secreto, y lo hemos hablado siempre, que si existen los verdaderos 5 ministerios, también existen los falsos, y ya lo vamos a ver a través de la palabra. Y por haber falsos, existen los anti-5 ministerios, que son los que se oponen, ¿verdad? Los que rechazan a los 5 ministerios, por haber falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, ¿verdad? Los que se oponen, ¿verdad? Son los anti-5 ministerios, ¿verdad? Eso está, hermanos, para los que anotan, en 2 de Pedro 2, del 1 al 17, y en Judas 3, del verso 3. Judas es solo un capítulo, ¿verdad? Del versículo 3 hasta el versículo 13, para los que anotan por ahí, ¿verdad? Mientras está lo de la pantalla, hermanos, ¿quién me lee 2 de Pedro 2:1? 2 de Pedro 2:1. Alguien que me lo lea ahí con fuerte voz, con voz de trueno. Nasa, ¿estás grabando ya? Sí, eso, gracias, Nasa. Amén. Creo que por aquí, ¿quién? Tito. Ajá, con fuerte voz, Tito, y con micrófono incorporado. Eso. Pero hubo también falsos profetas. Ajá. Entre el pueblo, como Abraham, entre nosotros falsos maestros. Ok, habla de falsos profetas y de falsos maestros dentro del pueblo. Ajá. Dice que introducieron, dice, encubiertamente. Ajá. Dice, herejías Herejías. Ajá. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, dice, trayéndolo sobre sí mismo, destrucción repetida. Ok. Ajá. ¿Negarán? ¿Perdón? Y aún Ajá. negará Ajá. Al Señor. Ajá. que nos rescató a trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Destrucción repentina. Pero habla, hermanos, de falsos profetas y habla de falsos maestros. Pero habla, hermanos, que van a encubrir o van a introducir doctrinas cerradas encubiertamente. Ya vamos a ver qué significa encubiertamente. Y habla de herejías destructoras, ya lo vamos a ver también, ¿verdad? Y que van a negar al Señor. Y recordemos, cuando la Biblia habla de Dios, está hablando del Padre. Cuando habla del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Pero cuando habla del Señor, ¿de quién está hablando? De Cristo. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, o sea, que es Dios. Entonces, cuando dice que van a negar al Señor, hermanos, van a negar a Cristo. Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, una de las funciones de los falsos es negar a Cristo. Y la verdadera doctrina, hermanos, es Cristo. Y la falsa doctrina, hermanos, son los que niegan la divinidad de Cristo. El anticristo, el que se opone a Cristo, el anticristo, el antiungido, es el que se opone y no cree que Jesús es Dios. Amén, ya lo vamos a ver. ¿No estás? Sí, ok, perfecto. Amén, hermanos. Entonces, voy rápido, porque sí quería ver lo de la pantalla, pero por mientras, porque sí tengo ahí la explicación de lo que es eso que estamos hablando, lo que es encubiertamente. ¿Sabe qué es encubiertamente, hermanos? A escondidas, con secreto, con dolo, fraudulentamente. Eso es encubiertamente, encubrir un secreto, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y herejías qué es, hermanos? Afirmación, oposición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptadas comúnmente
en cualquier doctrina, en la sana doctrina. Amén, hermano. Entonces, eso es las herejías. Vuelvo y repito, afirmación o posición contraria a los principios o doctrinas establecidas en la doctrina. O sea, la herejía es lo que se opone o lo que es contrario, lo que colisiona con la sana doctrina. Entonces, por ejemplo, si aquí viene una persona y dice, qué sé yo, algo contrario a la doctrina, a la sana doctrina, eso es una herejía. ¿Y qué es la sana doctrina? Por ejemplo, la Santa Cena, el bautismo, el nuevo nacimiento, Jesús es Dios, ¿verdad? Si alguien se opone a eso, eso es una herejía. Vuelvo y repito, que los falsos maestros y los falsos apóstoles que hacen, hermano, meter encubiertamente, en secreto, fraudulentamente, a escondidas, en los secretos, empiezan a meter herejías. Y dicen herejías destructoras y que van a negar al Señor. Amén. Sí, Tito. Eso tiene que ver con la apostasía, ¿no? Sí, sí, digamos, la apostasía es negar la fe. Es negar la fe. Entonces, una persona que apostata de la fe es porque cayó en herejía. Sí, la herejía, el paso siguiente es apostatar de la fe. Amén, hermanos. Entonces, ya lo vimos, bueno, Jesús es Dios, pero sí se ocupa la pantalla, porque tengo un par de detalles aquí. ¿Quién me lee Judas 1:12? Judas 1:12. Estos son manchas en nuestros ágapes. Manchas, ajá. Que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos. Ajá. Nubes sin agua. Nubes sin agua. Llevadas de acá para allá por los vientos. Ajá. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ajá. El 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas plenamente la oscuridad y la paz. Ok, ya le vamos a bajar la lupa a ese pasaje, esos dos pasajes que leyó mi hermana doña Maritza, porque habla de 5 tipos de personas diferentes y ya lo vamos a ver, pero bueno, ahora sí. Pero hubo, leyó ahora Tito, ¿verdad? También falsos profetas y falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros, ¿qué dice? Falsos maestros, ok, que introducirán, que meterán dentro de la iglesia encubiertamente, ya vimos lo que es encubiertamente, herejías destructoras, enseñanzas contrarias a la doctrina que destruyen, ok, y aún negarán al Señor Jesús, que lo rescató. ¿Y quién lo rescató a nosotros, hermano? La sangre de Cristo, ok, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero hay que tener, hermano, lo que significa encubiertamente. Eso es lo que quería que viéramos. Encubiertamente, a escondidas. Dijo Camilo VI. A escondidas, con secreto. O sea, que un hereje no lo va a decir abiertamente. No lo va a decir así en público. Él va a empezar a, y empieza a chismear con cosas que no son de la sana doctrina. ¿Sí me van a entender? ¿Ok? Con dolo fraudulentamente, o sea que hay engaño. ¿Ok? ¿Qué significa herejías? Herejías destructoras, afirmación, oposición contraria a los principios y las reglas establecidas y aceptadas comúnmente en cualquier doctrina. Ya lo hablamos, ¿verdad? Santa Cena, bautismo en aguas, nuevo nacimiento, Jesús es Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Y aún negarán al Señor, ese Señor que lo vimos, es Jesús, ¿verdad? Entonces, una falsa herejía, un falso maestro, un falso profeta, es el que niega al Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces, ahora bien, porque en algunos hombres han entrado encubiertamente otra vez los que desde antes habían sido destinados, o sea, que un falso profeta, un falso maestro, un falso 5 ministerios, que es lo que estamos hablando, predestinados
destinados y predestinados. Judas venía predestinado. Judas venía predestinado. Judas, hermano, el Señor dijo que él, el que lo ha negado, ¿verdad? Él tenía ya, era hijo de perdición, ¿verdad? Y cuando eligen al sucesor, que es Matías, dice la Biblia, hermanos, que Judas, después de haber negado al Señor, fue al lugar que le correspondía, para irse a su lugar, porque había sido predestinado para esta condenación, que son hombres impíos. ¿Qué es un impío? Que se separó, que se apartó, que convierte en libertinaje la gracia. Una cosa es la gracia, hermanos, y otra cosa es la libertad, pero otra cosa es el libertinaje. ¿Sí? Ok, muy rápido por el tiempo, ya lo pusieron ahí. No, todavía no, ¿verdad? Ya ahorita. De la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, ¿y a quién? Y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Guardados de, así dice la Biblia, guardados de, y ya lo vamos a ver de qué, de estos 5 ministerios. Amén. 5 falsos ministerios. Entonces, doña Maritza leyó 1 Judas 1:12 y dice: estos son ¿qué? Manchas en vuestros actos, en vuestras fiestas, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Ok? Pero habla de apacentar. ¿Ok? Otra característica: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, como la higuera, ¿no? 2 veces muerto y desarraigado. El 13: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, si usted nota, hermanos, que en esto hay 5 características o 5 hombres diferentes. ¿Cuáles son? Manchas, nubes sin agua, árboles otoñales, fieras ondas del mar y estrellas errantes. 5 tipos, hermanos, de personas, que ya vamos a ver. ¿Y por qué 5, hermanos? Porque 5 son los ministerios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esa es la función. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto es un repaso, esto es la introducción nada más. ¿Para qué? Para que yo no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategias de hombres para engañar, que emplean astucia, artimañas del error. Entonces, esa, hermanos, es la poderosa mano de Dios, lo que tanto hemos hablado, los 5 dedos de la poderosa mano de Dios, la extensión de la mano de Dios. Amén, hermanos. Entonces, voy otra vez. Estas son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son manchas? Vean esta otra versión, hermanos, de esta misma. Dice: es una vergüenza que esas personas vayan a esas fiestas de amor, ágapes, ¿sí? Pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. El 13: son gente violenta. Todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar. Son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre en la más terrible y densa oscuridad. Entonces, ¿quiénes son? Ya lo vimos: las manchas, las nubes, los árboles, las ondas y las estrellas. Esos son, hermanos, los falsos 5 ministerios. Entonces, el tema es: ¿guardados de qué? Guardados de los falsos 5 ministerios. ¿Ok? Entonces, hablaba de manchas, ¿verdad? Las manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, son los antipastores o los falsos pastores. Esos son cuando habla de manchas en vuestras reuniones, porque habla de apacentar, está hablando de anti o de falsos pastores. Porque el pastor, hermano, tiene que estar comprometido con la iglesia, está casado con la iglesia. Por eso el anillo
el anillo pastoral va en este dedo, ¿verdad? Y el anillo matrimonial en este dedo, ¿verdad? Y este es el dedo pastoral, porque hay un compromiso, Pues tuve que correr en mi trabajo, ¿no? Para poder estar aquí. Poquito tarde llegué, pero llegamos, y no pude saludar a nadie, corriendo, ¿no? Porque hay un compromiso de parte del Señor. Y Ágape, hermanos, ya lo vimos, ¿verdad? Esas son las reuniones. Amén, hermano. Entonces, un falso pastor, pastor, ¿verdad? Es una persona, hermanos, que se aprovecha de mi nobleza, hay muchas películas, y tiene que alimentar. Alimento. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os unáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces, ¿qué vio Pablo ahí, hermanos? ¿Qué vio Pablo? Que les prohibía, hermanos, que se reunieran a comer, porque había en esas reuniones, hermanos, habían personas que lo que hacían era trasquilar a las ovejas, despojar a las ovejas, quitarle los tiempos, por decir así, a las personas, o su dinero. Entonces, vean cuidado que hay que tener. Pero a mí sí me llama la atención, hermanos. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Nubes sin agua, todos sabemos, es un repaso, ¿verdad? ¿Qué son nubes sin agua? Los falsos apóstoles, o los anti-apóstoles, porque son nubes sin agua. Porque la función de un apóstol es cubrir, y el agua es la palabra. Entonces, un apóstol, hermano, falso, no tiene palabra, no tiene visión, no tiene, hermanos, una visión clara, y donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El pueblo no. Entonces, un falso apóstol, hermano, es una nube que es fácilmente llevada por el viento. Porque una nube con agua, no, una nube con agua, hermanos, es pesada, se sienta, y no la mueven los vientos de doctrina. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol es enviado, y es el que envía, es el que sienta doctrina. Lo hemos hablado siempre, por eso no hay mujeres apóstolas, ¿verdad? Forman iglesias, envían, ¿verdad? Pastores. Esa es la función de un apóstol, por decirlo así. Yo lo digo así, ser el pastor de los pastores, por decirlo algo así, ¿verdad? Y es el dedo anular que tiene acceso a todos los demás dedos, pero muy rápido. Nubes. ¿Qué habla la Biblia de nubes, hermano? Aquí viene con las nubes. A mí siempre me ha llamado la atención ese pasaje, ¿verdad? Porque las nubes son apóstoles. Aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todo lo real de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok, muy rápido. Los árboles otoñales. ¿Qué eran los árboles otoñales, hermanos? Falsos maestros, porque no tienen fruto. Es como la higuera. ¿Por qué el Señor maldijo la higuera? Porque no tenía fruto. Cuando el Señor extendió su mano, 5 ministerios, no vio fruto. ¿Qué vio? Hojas nada más. ¿Qué es las hojas? Algo exterior. ¿Verdad que tremendo, hermanos? Cómo el Señor va a venir a nosotros y va a ver qué fruto le estamos dando. Y hay un pasaje en la Biblia que dice: fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, los árboles otoñales son los anti-maestros o los falsos maestros. ¿Qué habla la Biblia de los árboles? Ya lo vimos, ¿verdad? Me adelanté un poquito ahí en cuanto a la higuera. Y viendo lejos la higuera que tenía solo hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, Jesús nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de ir. Entonces el maestro, hermano, es el que enseña y nos abre los oídos a la doctrina, a la sana doctrina. Un falso maestro, ¿qué hace? Abre los oídos al que tiene comezón de oír, y conforme a sus propias concupiscencias, lo que hace es buscar herejías destructoras. Amén, hermanos. Entonces esos son los árboles. Y las fieras ondas del mar son los anti o los falsos profetas. Porque el profeta habla lo que Dios habla. El profeta habla y señala al cielo, y si señala, si es de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pero un falso profeta es como las colas del mar, que hacen mucha bulla, que hacen muchos ruidos y todo, y después rápido se apaga, y como si nada hubiera pasado. ¿Qué habla la Biblia de las ondas del mar? Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra.
Amén, hermano. Pero faltaba una más de las que leyó doña Maritza, ¿verdad? Las estrellas errantes. Las estrellas errantes son los falsos evangelistas o los anti-evangelistas. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén, hermanos. Entonces, un repaso de lo que hemos estado siempre estudiando. El evangelista busca almas, está en medio de los demás ministerios, ahora es el dedo que está en el centro, pero busca las almas y las trae a Cristo. Entonces, un falso evangelista es el que anda, hermanos, de iglesia en iglesia, hermanos, y no tiene un lugar donde llevar esas almas, donde recibir doctrina, donde recibir palabra y donde sujetarse al Señor. Amén, hermanos. Esas son, y cabe la Biblia las estrellas, y su vuelo arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró al frente de la mujer que estaba parada a la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como este iba a nacer. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Es un engañador, es un impostor, hermano. Entonces muchas veces se oponen a los 5 ministerios, ¿verdad? Los imitadores, los falsos o los anti-5 ministerios. Creo que por ahí, ¿ok? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera aún posible, aún a los escogidos. Pero recordemos, hermano, nosotros no somos de los escogidos. ¿Sí? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero más pocos los fieles. Entonces nosotros no podemos quedarnos en el nivel de escogidos, no podemos quedarnos en el nivel de llamados, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero los escogidos pueden engañar. Aquí no van a engañar, hermano, a los que son fieles. A los que son fieles no nos van a engañar. Mirad que nadie nos engañe, dijo Jesús. Mirad que nadie nos engañe. O como le dijeron a Adán, ¿quién te enseñó? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ya esto como introducción, ¿qué tenemos que hacer? Probar los espíritus. Sí, es, amén. Probar los espíritus. Amén. Para saber si es falso o si es verdadero. ¿Cómo se prueban los espíritus? Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probamos si un espíritu es de Dios o no? Ya lo vamos a ver. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Me llama la atención que dice muchos. Hay cuidado que hay que tener. En esto, conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto para probar si un espíritu es de Dios? ¿Cómo hacemos? Que confiese que Jesús ha venido en carne. Ok. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual está en vosotros, el cual está entre vosotros, y es uno que viene y que ya está en el mundo. Eso hay que bajarle la lupa. Pero donde quiero que nos enfoquemos, hermano, es, y lo hemos hablado siempre, perdón que lo repita, pero es que creo que dice la Biblia que es seguro para nosotros. Pero hay que entender esto, hermanos. Si el punto para saber si un profeta, si un evangelista, si un pastor es verdadero o es falso, hay que ver si confiesa que Jesús ha venido en carne. Pero lo hemos hablado siempre. ¿Quién no sabe que Jesús ha venido a la tierra en carne? ¿Quién no sabe? Todo el mundo lo sabe. Toda la humanidad sabe. ¿En qué año estamos? Yo siempre lo digo, ¿en qué año estamos? 2023, después de Cristo. Entonces al final todo el mundo sabe, hasta los chinos saben que si quieren hacer negocios con esta parte del planeta, con nuestro hemisferio, tienen que sujetarse al calendario 2023, al calendario gregoriano. ¿Pero por qué 2023? Después de Cristo. Entonces al final todo el mundo sabe, hermano. Todo el mundo sabe que Jesús ha venido en carne. Lo que no todo el mundo confiesa es que fue Dios el que vivió en carne. Ese es el punto. Desde el Espíritu verdadero es el que confiesa que que Dios vino a la tierra.
Y el espíritu contrario, o el falso, que estamos hablando de lo falso, ¿cuál es? El que no confiesa que Dios vino a la tierra en carne. ¿Quién me lee el misterio de la piedad? Creo que es Primera de Timoteo 3:16, creo que es. Porque Segunda de Timoteo 3:16 es el que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? La primera es, pero, ajá, y la primera de 3:16 es el misterio de la piedad. Ah, ok, bájale, por favor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios, ese es Cristo. Pero, hermano, qué tremendo. Dice, Daniel, para que me lo repita, por favor. Dice, indiscutiblemente, o sea, no hay discusión. Este es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? ¿Me lo repiten? Y ahora se lo voy a leer en la Reina Valera 1960 para más Ok. entender. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ok, indiscutible, no hay discusión. El misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Punto. Gracias. Justificado. Ajá, no sé. Pero lo que quiero es eso. Dios fue manifestado en carne. Gracias. Dios fue manifestado en carne. Entonces el Espíritu verdadero se confiesa que Jesús sí vino en carne. Sí, Dios, perdón. Y el contrario es el que no confiesa que Jesús o que Dios vino a la tierra en carne. No sé si voy a entender. ¿Sí voy a entender? Eso es muy importante, hermano, porque ahí vamos a reconocer cuál es el verdadero y cuál es el falso. Ok. Porque muchos engañadores han salido en el mundo que no confiesan que Jesucristo o que Dios ha venido a la tierra en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Sí? Ok. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Que Dios vino a la tierra en carne, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pero me llama la atención, no lo reciben en casa, con todo respeto, hermanos. ¿Cuál es la doctrina que anda de casa en casa y que anda diciendo que Jesús no es Dios? No lo recibamos, ni le digamos bienvenido. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra. Amén, hermanos, que aquí empezamos el tema, guardados de. Pero la Biblia, hermanos, habla en algunos versículos, 3 versículos, habla de guardados de. Ok. Filipenses 3:2, guardados de los perros, y guardados de los malos obreros, y guardados de los mutiladores del cuerpo. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar de ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Y el otro versículo es este: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, otra vez, bajemos la lupa. Son 5 cosas, hermano. Tenemos que guardarnos de qué? De los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Tenemos que guardarnos de los escribas y tenemos que guardarnos de los lobos rapaces. 5 clases de personas que tenemos que cuidarnos. Amén, hermanos. Voy a repetir, perdón, estamos en una escuela ahora, y para que le tome fotos, guardados de los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, los escribas y los lobos rapaces. Lástima que salga un poquito descuadrado, pues que fue por el cambio de computadora. Pero ¿qué tenemos que guardarnos, hermano? ¿Cuál es el tema? En los 15 minutos que me quedan, guardados de esos 5 viejillos. ¿Cuál era el primero? Los perros. Tan lindos los perros, ¿no? ¿O no? Tan bonitos. El mejor amigo del hombre.
Y en serio, hermano, llego a mi casa, hermanos, y el que me lave, el primero que me mueve la cola es el perrito, hermanos. ¿Ah? ¿O no? Son los más fieles que hay, ¿verdad? Pero espiritualmente, cuando la Biblia habla de perros, no está hablando del chucho, del chuchito de la casa, ¿no? Tenemos que verlo, hermanos. O sea, no quiero que después salgan de aquí y dicen, no, es que el pastor dice que es prohibido tener perros, hermano. Es prohibido tener, ¿cómo llaman? Salchichas o fries full, ¿verdad? No. Tenemos que ver Chihuahua, ¿sí? ¿Sí? ¿Ah? Sí, Chihuahua azul. Hay unos hermanos aquí en la iglesia, hermanos, que tienen un chihuahua en la casa, pero ese chihuahua no es un chihuahua original, es un chihuahua zaguate. ¿Sabe cómo le pusieron, hermano? Zully, marca Zully. No, yo no dije quién, ¿verdad? Pero así le dicen al pobre perro, Zully. ¿Por qué le dicen así? Es que es más falso que $1 azul, más falso que un chino con colochos. Entonces no vamos a llegar a la casa a deshacernos de los perros, ¿verdad? De los perritos, ¿verdad? De este Zully, ¿verdad? No, tenemos que ver qué significan los perros. En la Biblia, los perros son los antipastores. Porque vean lo que dice la Biblia. Y aquel hombre que estaba frente a la casa del rico, y el rico hacía banquetes, hermano. Y dice que este hombre, hermano, Lázaro, dice que él miraba esos banquetes y no lo invitaba, mi hermano, porque él era mendigo o mendigo. Él siempre, mendigo o mendigo. Y dice, hermanos, que él miraba por la ventana y veía los banquetes y él deseaba saciarse, comer las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico en esos banquetes. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Venían los perros y ¿qué hacían? Le lamían las llagas. Pero vuelvo y repito, veámoslo desde un punto de vista espiritual. ¿Qué significa eso, hermano? Un falso pastor, hermanos, es el que ve a la persona herida, ve a la persona llena de llagas, ve a la persona enferma, no la cura, no la venda, no la trae al redil, ¿verdad? No busca la descarriada, no deja las 99 y va por esa, hermanos, sino que le lame la llaga. Tranquilo, algún día sanará. Tranquilo, siga viviendo esa vida, siga pecando, usted tráigame los diezmos nada más, las ofrendas. Viva esa vida así, como usted quiera. No. Pues Dios no nos puso a nosotros a la media de las llagas a nadie, hermano, nos puso a sanar. Esos perros lo que hacían era curar, aliviar, pero no curaban, no sanaban. Un verdadero pastor cura y sana. Un verdadero pastor, por medio de la palabra, las personas cambian. Así es, amén. Pues perdón, hermanos, pero por eso a veces nos ponemos un poquito estrictos. A veces nos ponemos un poquito regañones, a veces nos ponemos un poquito, hermanos, demandar un poquito, hermanos, porque si no, seríamos falsos pastores, que Dios nos guarde. ¿Ah? No más tantito. Porque si no seríamos falsos. Y andar ahí, ¿verdad? Cubriéndole el pecado a la gente y siga pecando, pero que nadie se dé cuenta. Siga pecando, no importa. Usted debe, pero no importa. Siga robando sin trabajo, siga siendo fraudulento, siga usted andando con viejas y tomando y fumando. No, hermanos, perdón. Eso se lo puede aceptar a una persona que está llegando a la iglesia, hermano. Pero una persona que ya tiene por lo menos un mes de estar viendo a la iglesia, hermano, ya hay que empezar a demandar. Más se sirve aquí. Amén. ¿Sí? Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los pastores, hermano, que lamen las heridas, pero no las curan. Ok, muy rápido por el tiempo. Malos obreros, los falsos o los anti-evangelistas. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque hacían obras malas. Entonces no importa lo que hagamos, tan bonito que sea, si no tenemos intimidad, porque conocer es intimidad en la Biblia, ¿verdad? Conoció a Adán, a su mujer Eva, y nació Caín. Y luego, entonces conocer es intimidad. Cuando el Señor dice: nunca los conocí, nunca tuvimos intimidad. Qué lindo, hiciste un montón de obras, hiciste un montón de cosas, hiciste aquí, hiciste señales, hiciste prodigios, hiciste maravillas,
pero nunca tuvimos intimidad. Malos obreros, evangelistas. Amén, hermanos. Los mutiladores del cuerpo, decía otro, ¿verdad? Guardados de los perros, guardados de los falsos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, son los antiapóstoles. Porque un apóstol verdadero, ¿qué hace, hermanos? Unir la iglesia, edificar la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces, un verdadero apóstol une las iglesias. Por eso, cuando vino el apóstol Sergio, todas las iglesias, activas, unidad. Cuando hay una actividad, cuando hay invitado, todos nos vamos. ¿Por qué? Porque un verdadero busca la unidad. Uno falso no. Un falso mutila el cuerpo. ¿Qué es mutilar un cuerpo, hermano? Desmembrarlo. Eso hace un falso apóstol. Amén, hermanos. 4, para que me quede una nada más. Los escribas, decía, guardados de los escribas. ¿Qué eran los escribas? Antimaestros. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo picazón o comezón de oír, se amontonarán maestros falsos conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Le van a hablar a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios quiere hablar a su gente. Así es, amén. No, que aunque caigamos mal, hermanos, tenemos que demandar santidad. El Señor dice: sean santos, porque yo soy santo. Sean perfectos, porque yo soy perfecto. Entonces, si desde aquí te estamos demandando santidad y perfección, hermanos, es porque no queremos ser falsos, es porque no queremos ser maestros. Y por último, hermanos, ¿sí? Con los 5 minutos que tengo, los lobos rapaces, que son los antiprofetas. Así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, con sus propios deseos, y nada han visto! ¿Por qué? Porque un falso profeta dice: yo vi y no vio nada. Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Dios me habló y Dios no le ha hablado nada. Amén, hermanos. Dios habla, sí, dice la Biblia, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y habla de visiones, habla de sueños y habla de profecías. ¿Sí? Entonces hay verdaderos sueños, verdaderas visiones y verdaderas profecías, pero hay que probarlas. A ver si son verdaderas o si son profetas falsos, antiprofetas o profetas insensatos que hablan de parte de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Amén, hermanos. Perdón ahí que lo hice súper rápido, hermanos, el tema. No fue culpa mía, fue culpa de ellos. ¿Cómo llamaba el tema? Guardados de. Ajá. ¿Guardados de qué? De los perros que eran antipastores. Guardados de los malos obreros, antievangelistas. Guardados de los mutiladores del cuerpo, los que desmiembran los cuerpos, los que no buscan la unidad, sino dividen y separan, antiapóstoles. Guardados de los escribas, que eran falsos maestros o antimaestros. Y guardados de los lobos rapaces, los antiprofetas. Son ovejas, son lobos vestidos con piel de oveja. Amén, hermanos. Los falsos, los cinco ministerios, los pastores, las manchas, ¿verdad? Los apóstoles, las nubes sin agua. Un repaso nada más. Los maestros eran los árboles otoñales. Los falsos profetas, las fieras ondas del mar. Y los falsos evangelistas, las estrellas errantes. ¿Sí? Ahí para que tome foto. Es un resumen de lo que vimos de introducción. Los falsos pastores son las manchas, son los perros. Los falsos apóstoles son las nubes sin agua, los mutiladores del cuerpo. Los maestros son los árboles otoñales, los falsos, los escribas. Los falsos profetas, las ondas del mar, los lobos rapaces. Y los falsos evangelistas, las estrellas errantes, o los falsos obreros. Amén, hermanos. Los falsos profetas que dicen: así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Amén. Súper rápido, ¿verdad?
Siento que lo hice súper rápido. Pero sí quedó claro, hermanos. Yo puedo respetar el tiempo, ¿eh? Porque algunos se lo dejan luz. Pero creo que quedó claro, repito. Bueno, pastor, eso que usted dice, dice así, Jeremías 28:21. Ajá. Y dice, y no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y yo no les hablé. Yo no les hablé. Entonces, vuelvo y repito, hermano. No quiero que salgamos diciendo, hermano, es que dice el pastor que ya los profetas no existen porque dicen que así es el Señor y Dios no ha dicho nada. No. La Biblia dice que en los próximos tiempos el Señor va a dar visiones, sueños y profecías. Pero eso no implica que hayan falsas profecías. Y eso tampoco, el hecho que haya falsas no implica que no haya verdaderas. Dice la Biblia que los profetas se sujetan a los espíritus de sus profetas. Y los profetas son probados por los profetas. Entonces, un verdadero profeta está sujeto a un pastor dentro de una iglesia. Un verdadero evangelista está sujeto a un pastor dentro de una iglesia. Un maestro está sujeto a un pastor dentro de la iglesia. Y un pastor está sujeto a un apóstol. Porque así es o no. Porque son principios de reino. Amén, hermanos. No sé si alguien que ahorita. Yo voy a que Gaby se me cae y dice ahorita. Hacer una pregunta. Sí. Una profecía es profecía si lo que la persona está diciendo ya está escrito en la Biblia, o sea, ya otro profeta la Biblia. Sí, digamos, uno de los puntos, buen punto ese, porque uno de los puntos para probar las profecías, ¿qué es? ¿Cómo hace usted, cómo se da cuenta usted si una profecía es de Dios o no es de Dios? Que tenga base bíblica. Hoy damos la respuesta. Y que tenga una base bíblica. Que tenga una base bíblica, es lo que dice Gaby, ¿verdad? La profecía ¿Sí? exhorta, edifica y consuela. Edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Entonces por eso Pablo decía, usted, como que él decía, ahora ustedes piensan que yo no hablo lenguas, yo hablo lenguas más que todos ustedes, y yo desearía que ustedes hablaran en lenguas todo, ¿verdad? Pero más desearía yo que profeticen. Y Moisés también lo dijo, yo desearía, ojalá dice la Biblia, pero ese ojalá a mí no me gusta, quiera Dios que todos profetizaran. ¿Quieres algo de mí? Dice Moisés, yo desearía que todos profetizaran. Entonces hay verdaderos, pero hay que ver si es verdad o mentira. Yo siempre he dicho, como el pescado, ¿verdad? O nos enseñaron así, el apóstol siempre nos decía, cuando nosotros nos íbamos a quejar, íbamos a ver con el apóstol, es que esto no me parece, ay, no te preocupes, ¿qué es, macho? Como el pescado, comete lo que come, lo que te alimenta y las espinas botalas, tranquilo, se filtra ahí, ajá. Una pregunta, pastor. Dos. Digamos, en ese caso, ¿verdad? Pueden haber profecías que no sea directamente que traigan algo bíblico, ¿verdad? Como que otro profeta lo había dicho en la Biblia, porque ellos pueden una profecía a una persona que sea algo en internet del corazón de ella, que no fue escrito en la Biblia, sino que Dios está revelando a través de una palabra de profecía. No necesariamente tiene que estar en la Biblia. Sí, exacto. La Biblia sirve para el respaldo de eso. Lo que decía Wiley, la profecía verdadera tiene que tener requisitos: edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las mujeres usan velo? ¿Aquí en la iglesia? ¿Por qué usan velo? ¿Por qué ahorita en ese momento, por qué no estamos usando el velo? Porque no estamos orando ni profetizando. Porque la mujer que ora o Profetiza. trae la profecía del Biblia. Se vale. ¿Sí? La mujer que ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Entonces no es que van a salir aquí con el velo hasta la casa, ¿verdad? Van a estar todo el día ahí lavando los trastes o trabajando en la oficina o trabajando donde trabajen con el velo puesto. No, es para orar y profetizar. Y la adoración incluye parte de la oración, entonces por eso, solo para esa mujer. Por eso es que ahorita no ve usted ningún hermano con el velo puesto, ni los servidores. Ajá. ¿Para qué me invitan? ¿Verdad? ¿Para qué me invitan? Que también es algo muy importante, es saber y que estemos enterados que una profecía es diferente a cuando un profeta va a hablar. Sí. Porque cuando un profeta va a hablar, en él se disparan, por decir así, los dones de revelación que viene del discernimiento de espíritus, el don de
No es el don por don como regalo y el don de profecía, sino que es el profeta. Entonces por eso es que entonces él habla acerca del pasado, del presente y del futuro, porque entonces están activando otros dones dentro de lo que es el ministerio profético, que es algo muy diferente. Los 18 dones. Es correcto. Sí, hay que ver ese tema. Arelis. Pastor, Sí, María. Nada más perdón, María, nada más para aclarar, o más bien, no, enfatizar o reforzar lo que decía Jaime. Digamos, está la palabra profética, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Ok? Está lo que un profeta declara, eso es profecía. ¿Sí? Pero hay dones proféticos en un movimiento espiritual como el de hoy, ¿verdad? Donde desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? Y empieza a llenar como el Pentecostés lenguas, y dice que todos hablaban lengua y todos profetizaban. Entonces en un momento puede descender un don profético, un regalo profético para la edificación del cuerpo de Cristo, porque dice que el que profetiza, el que habla lenguas, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces a un momento una unción profética y alguien profetiza, aunque no sea profeta. ¿Sí? Entonces está la palabra profética más segura, que es la Biblia, esa no falla. Está el profeta y están los dones de profecía. ¿Sí? Amén. Perdón el tiempo, hermanos, pero... no, pastor, que también cuando se confirma la palabra que se da, ¿verdad? Sí. No precisamente tiene que ser, ¿verdad? Con bases bíblicas, digamos, qué sé yo, que la palabra se diga en Mateo, ¿verdad? Digamos así, para que se cumpla, digamos, que la profecía se cumple. Si es de Dios, se cumple, ¿verdad? Y si no, pues ya, ¿verdad? A tiempo, el tiempo. A esas cosas hay que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Si hay que ser paciente, ¿verdad? Para que se cumpla, ¿verdad? Sí, pasó, pero Darle tiempo al tiempo. aquí la palabra dice Jeremías 23:16. Ah, Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis palabras de profetas que profesan alimentando con vanas esperanzas, hablando visiones de su propio corazón y no de la boca de Dios. de su propio corazón y no del corazón de Dios. Amén, hermanos. Qué tremendo, porque eran 5 ministerios, ¿verdad? Y más preguntamos del profeta, ¿verdad? Es el que más son los más cuestionados, hermano. Yo lo he dicho siempre. Usted dice, yo soy pastor, y qué bonito, gloria a Dios. Usted le dice a cualquiera, yo soy evangelista, qué bonito, ¿cómo hace falta eso? O usted dice, yo soy maestro dentro de la iglesia, qué bonito. Y eso cura a su iglesia, a escuchar un mensaje suyo. La iglesia mía no es mía, de Cristo, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero diga usted que viene el apóstol, la gente ubica. O diga usted que es que un profeta en la iglesia, o me profetizaron, diga usted, encuentre un compañero de trabajo, es que en la iglesia me profetizaron, le hacen la cruz, hermano. Los 2 ministerios más cuestionados son el apóstol y el profeta. ¿Por qué? Porque han sido los más contaminados. Porque han sido, por lo que acabamos de ver, guardados de los falsos y los santos. Los falsos son los que engañan y los anti, los que se oponen. Entonces, porque aquí en Costa Rica hay falsos apóstoles. No creo en los apóstoles, perdónenme. Pero si hay falsos es porque hay verdaderos. Yo no creo en las profecías, yo no creo en los profetas, porque una vez a mí me profetizaron y me engañaron. Ok, sí, está bien, una mala experiencia, pero eso no implica que no hayan verdaderos profetas y que Dios no hable por medio de profecías. Entonces, ni falsos ni anti. ¿Sí me van a entender? Los anti salen a raíz de los falsos. Amén y amén. ¿Más preguntas? Estamos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: creed en el Señor Jesucristo y seréis seguros. Creed en Ajá. los profetas y seréis prosperados. Crean en el Señor Jesucristo Ajá. y estaréis seguros. Estaremos seguros. Creer en los profetas y seréis prosperados. Amén. ¿Y cuál pasaje es ese? Segunda de Crónicas 2:20. Está hablando Pito. Segunda de Crónicas 2:20 para los que no. Crean en Dios, en Cristo, y vamos a estar seguros. Crean en los profetas y seremos prosperados. Y
Cuando Cristo resucitó a aquel niño, un profeta. Cuando el Señor venía, hacía señales y milagros, a un maestro. Amén, hermanos. Amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos guardes, que nos cubras, que nos protejas, que nos des discernimiento, papito lindo, para no ser engañados, Señor. Danos discernimiento, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, que está entre nosotros, le hable a nuestro espíritu, Señor, y nos convenza de que somos tus hijos, Señor. Guárdanos, papito lindo, de esas manchas, Señor, guárdanos de esas nubes sin agua, de esos árboles sin fruto, de esas ondas del mar, Señor, y esas estrellas errantes, papito lindo. Guárdanos, Señor, de los perros, Señor, de los mutiladores del cuerpo. Guárdanos de los falsos escribas, de los lobos rapaces y de los falsos obreros, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido bastante, y porque eso edifica nuestra fe. Y nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Amén.